Carlos Madrigal, encantado de recibirte en el Mucho programa gusto. Reto Siglo XXI. Don Jorge, un placer que me hayas invitado, de verdad. No, Un gusto. Para mí es un honor. Siempre Muchas he dicho que gracias. sos mi profesor en muchas cosas. Muchas gracias, don Jorge. Hablemos de los derechos, porque siempre cuando uno está en la parte tributaria, y uno tiene que tener alguna posibilidad cuando siente que la autoridad tributaria se extralimita, que no tenga uno que estar recurriendo a un abogado especialista que vaya a defenderlo o a irse a un tribunal. Debiera haber algún mecanismo sencillo para proteger primero los derechos de los costarricenses, ¿verdad? Y de las frente a las autoridades tributarias, ¿verdad? Que cada vez tienen más poder, ¿verdad? Cada vez tienen más poder, Jorge, sí. Y no solo proteger, sino garantizar ese cumplimiento de los derechos y las garantías que tenemos los contribuyentes como ciudadanos. Que en este momento, pues, no lo tenemos, lamentablemente. Sí, porque apelar las resoluciones de la tributación son complicados, o sea, y puede tomar mucho tiempo, y son interpretaciones también, ¿verdad? Sí, vamos a ver. Cuando llegamos ya al tema de tener que ir a la administración tributaria, primero en sede administrativa, los procesos no son tan sencillos y simples porque estamos ante un concepto jurídico administrativo. Pues se va a requerir, en la gran mayoría de los casos, pues recurrir a un experto, contratar los servicios de un experto para que te ayude a seguir ese proceso. Hay contribuyentes que no tienen la suficiente capacidad económica para hacer eso. Y que son costosos, ¿verdad? Son costosos y dependiendo de la complejidad del caso Y del monto. pues pueden irse su tiempo, primero en sede, como te digo, administrativa, y después uno puede apelar o recurrir al Tribunal Fiscal Administrativo, que sería la segunda instancia, en sede administrativa. Y de allá tendríamos que brincar al tema del contencioso administrativo. Si fuese, Jorge, un proceso de lo que se denomina infracción administrativa, aquello que no supere los 500 salarios base. Si lo superara, pues ya se convierte en un delito fiscal que tendría que ir ya a los tribunales de justicia, ya pues en el área penal, Sí. efectivamente. ¿Qué sucede? Bueno, que la gran mayoría de los contribuyentes, la gran masa de los contribuyentes, haciendo la excepción de los que tienen suficiente capacidad económica, como los grandes contribuyentes, que pueden optar por contratar, o tiene la opción y la capacidad económica para contratar quien Los defiende. haga valer sus derechos, ¿verdad? Y en el caso que fuese, defenderlo. En la gran mayoría de los casos, o en gran volumen de lo que es los contribuyentes, Jorge, la gente inclusive a veces no conoce ni los derechos que tiene. No hay educación. No hay educación. No hay educación Sí. o sea, nadie sabe, digamos, cuál. Mira, llega el inspector y me dice, me califican, lo hacen ahora por un correo electrónico. Sí, Y se acabó. una de las deberes, de las obligaciones de la administración tributaria es educar al contribuyente. O sea, facilitarle el cumplimiento de sus obligaciones. Pero me da la impresión, Primero simplificar las leyes, porque son tan complejas y tan primero simplificar las leyes y simplificar los procesos. y que Sí. se eduque a la gente. Y que se eduque. Y si tengo dudas, ¿Con quién hablo? ¿a quién le consulto? Tienes que llamar a un experto. No, es que si O tengo, alguien- ve cómo estamos ahora.
Si yo tengo alguna duda sobre algún tema tributario, al que tengo que consultarle es a la administración tributaria. Y se convierte en juez y parte, porque las leyes, Jorge, vos sabés que no pueden ser tan específicas para cubrir toda la gama o el caleidoscopio de situaciones que se pueden presentar. Hacen una consulta y aquí la administración juega un papel tan técnico que la respuesta que le da a un contribuyente sencillo que no conoce de esto es una respuesta extremadamente técnica que te digo que a veces artículo tal y tal otro te lo transcriben como tal y le dicen ahí está, artículos que a veces algunos que son bastante complejos de interpretarlos. Entonces el contribuyente queda peor de que antes de la consulta, porque ahora no sabe para dónde salir. Y se han dado casos, y no son pocos, donde se hace una consulta a la administración tributaria, emite un criterio y posteriormente cambia ese criterio. Dice, mire, ya no es así, es que no le entendí la consulta, ahora es de esta forma. Y tengo un par de casos, Jorge, que te quería comentar. La directora de la Administración Regional de Alajuela, en ese entonces le consulta a don Carlos Vargas, que era el director de la Administración Tributaria, que si los servicios forestales, específicamente la generación de oxígeno, está exento del IVA. Y hace toda su argumentación y le dice, no, mire, no está en la ley, no está en el artículo 8, entonces está grabado con el IVA. Dado esa resolución, va la gente, contribuyentes, que actúan de buena fe, se ponen al día, bueno, y que si estaban grabados con el impuesto de renta, se van de buena fe, actuando de buena fe, pagan el IVA, pagan el impuesto de renta con multas y demás, porque venía de periodos anteriores. Entonces ellos le hacen el reclamo a Fonafifo, que es con los que tienen el contrato, de que tienen que resarcirles los impuestos pagados. Sí, porque el acuerdo era excelente. Entonces Fonafifo, la parte legal de Fonafifo, le consulta nuevamente al director de tributación, Jorge, y la respuesta fue totalmente contraria a lo que le había dado a la misma administración. Y por escrito. Y por escrito. Entonces, ¿qué pasó? Hubo que hacer todo un proceso de solicitud de devolución de impuestos, que tampoco creo que es fácil. 2 años después, le están devolviendo el dinero sin intereses. Eso es una clara indefensión. Están induciendo más bien al contribuyente al error. Le están generando un perjuicio económico. Pero, ¿quién supervisa la actuación de la administración tributaria? Es cierto que tiene poder de imperio. Es cierto que tiene el poder que la ley le concede, pero la misma ley dice no se extralimite, tiene que ser de acuerdo a lo que la ley lo faculta. Pero lo hemos visto. Transgresión al principio de legalidad. Transgresión. Territorialidad. Al principio de jerarquía de la norma. Y velo tan fácil. Antes de la promulgación de la ley 9635, no estaba consignado en ninguna ley el tema de precios de transferencia. Y se creó la regulación de precios de transferencia mediante un reglamento. Hay un principio de legalidad. Solo la Asamblea puede crear impuestos. Solo la Asamblea puede modificarlos. Puede anularlos.
porque un órgano administrativo tiene esa facultad. Hacen interpretaciones que está facultado para hacerlo, pero fuera de todo contexto. Ve el tema tan polémico ahora, que está polémico, agravado más Con la evaluación. con esto del tipo de cambio, ¿verdad? Terrible. Una evaluación que del 1 de enero al 30 de marzo, ha tenido una disminución de 55 y resto de colones, un 9 y resto, que depende de donde estés vos, te beneficia o te perjudica. Hay interpretaciones de este tipo de cambio que dejan en indefensión entonces al contribuyente. No sabe cuál es la ruta correcta que tiene que hacer. Si una u otra. Si hace una y no corresponde, pues va a tener sanciones. Sí. Y si va a querer defenderse, La tributación te va a decir cuando bueno, no que sin necesidad de que ejecutes, vas a tener que pagar esa ganancia de capital que está en libros, pero no está, no es real. sí, no está realizada. No está realizada. Sí, no está realizada. El tema es, entre lo devengado y lo realizado, que el artículo 5 de la ley del impuesto sobre la renta, pues es clara diciendo que o es de ser realizado o es el devengado. Porque dice al final del periodo, usted valore eso y eso será deducible o gravable, dependiendo de la situación. La administración tributaria, que durante muchos años mantuvo también esa tesis, ahora analizan que el tipo de cambio viene o nace en una renta mobiliaria y que las rentas mobiliarias sí están en el principio del realizado. Entonces el contribuyente tiene que utilizar ese criterio. ¿Acertado o no, Jorge? Ese no es el tema. Acertado no puede ser. Yo no digo, y no voy a, o no vamos a entrar en discusión de una tesis que tendríamos que alargarla. El tema no es ese. El tema de fondo es lo que dice la ley. Ahora, ¿qué hace un contribuyente sencillo, común y corriente como vos y yo? ¿Quién tiene la razón entonces? Ocupamos de un órgano que sea objetivo e imparcial, de que pueda defender al contribuyente ante la administración tributaria, porque por más grande que sea un contribuyente, la administración tributaria lo ampara su poder y lo ampara. Y ahora con todo esto de los déficits presupuestarios, ¿verdad? Del tipo de cambio, viste que el ministro está pidiendo que le fije un tipo de cambio. Hasta ahora veo yo eso en mis años de estar en el ámbito económico, que sea el ministro de Hacienda el que le diga al Banco Central cuál es el tipo de cambio que quiere. Hay que darle la duda de que fue que lo malinterpretaron, pero bueno. Pero sí le favorece, porque si tenés una deuda Claro. En dólares, no deja de ser importante. Sí, claro. Entonces, podría pagarla y comprar dólares y presionar para que suba el dólar, no para Correcto. que siga bajando, ¿no? Porque si necesitas pagar dólares, eso es lo que yo no entiendo. Este año son sumas importantes de miles de dólares. Claro que sí. Es más, tenemos que pagar el FLAR, y como que no, son 1.100 millones. ¿Por qué no va el Banco Central y compra esos dólares y así va nivelando la demanda? Sí, lo que pasa, mira, es que con eso, el tipo de cambio, depende de la donde estés, te favorece o te perjudica. Claro. Pero contribuyentes que tenían deudas en dólares bastante altas, con esta devaluación del colón ante el dólar, han generado rentas de miles de millones de colones.
No tienen caja. No tiene. Pero bueno, como te digo, ¿cuál es el tema aquí? De que necesitamos, y ya hay un proyecto, un planteamiento de parte del Colegio de Abogados, de parte de los colegios de contadores, tanto públicos como privados, tomaron la iniciativa, levantaron la bandera, para que se constituya una defensoría del contribuyente. Instituto que no es nuevo. La gran mayoría de los países que pertenecen a la OECD lo tienen. España, México, Perú, Colombia. De Europa. ¿Por qué? Porque tiene que haber un equilibrio. Acuérdate que por eso la figura o la imagen de la ley es la balanza. Sí. O sea, no puede haber entre las partes Desequilibrio. un desequilibrio de poder. Pues ocupamos yo. O sea, y eso es importante. Ya desde hace tal vez unos 5 o 6 años se ha venido con eso. Hubo un proyecto que fue desestimado en la Asamblea Legislativa, pero digo yo mal planteado, porque adscribían la defensoría del contribuyente al Ministerio de Hacienda. Son como estas famosas Contralorías de Servicios. Que están dentro de la misma institución. Perdóname, pero ¿A quién me defiende? que tiene que ser objetivo, ¿verdad? Sí. Pues vamos a ver el proyecto cómo viene, o cómo se va a plantear, y veremos luego cómo pasa. Pero que es un proyecto que sale del Congreso o que sale del Ejecutivo. Este lo está proyectando, lo están gestionando los colegios. Por eso, o sea, es una iniciativa privada. Es una iniciativa privada. Porque lo que se trata es de que haya una... Y si ya existen en muchos países del mundo desarrollados, y sobre todo los que de la OECD, que donde estamos ahí, Correcto. que nos asesoren y que nos... Sí, aquí pues las personas que están encabezando el proyecto son personas muy capaces. Sin duda alguna, estoy seguro que va a salir un proyecto interesante. Ya sabes cómo es. Vamos a ver qué pasa en comisión. Vamos a ver qué pasa en plenario, porque a veces se manda una rosa y sale un ornitorrinco. Pero, sí, porque si vamos a hacer un proyecto con una defensoría de contribuyentes, que pertenezca al mismo ministerio. no, digamos que sea independiente, una entidad independiente, pero si no se le faculta con las herramientas legales para que efectivamente pueda defender al contribuyente, con todo el respeto, Jorge, vos tenés mucha experiencia en esa, ya se va a convertir una defensoría a los habitantes. Que es una figura... Un saludo a la bandera, decimos nosotros. Claro, que es una figura política que al final nadie la respeta, nadie le responde. Bueno, tiene que dársele entonces a esta defensoría y es que tenemos que verlo, Jorge, no solo del lado de la voracidad, y está bien. A la administración tributaria tiene que facultársele con herramientas suficientes. Bueno, pero herramientas tecnológicas, educación, simplificación de trámites, Sí. una serie de... En otros países hasta le preparan una casi los impuestos, o sea, pero no puede ser uno que tenga que uno que recurrir a un contador para que le haga la declaración. Bueno, eso es un proyecto que en uno de los tantos programas que vos tenés, que nunca me los pierdo, acuérdate que el Ministerio de Hacienda tiene, que está gestionando el programa de la reforma de Hacienda Digital. En buena teoría, cuando eso esté listo, la administración tiene todas las herramientas, toda la información que en este momento lo tiene. Lo que no tiene son las herramientas tecnológicas para procesarlo, incorporarlo. No, y el elemento humano, porque también se necesita Sí, otra. se capacita.
en buena teoría, pues te va a llegar la propuesta de declaración del IVA y la propuesta de declaración de renta, ¿no? Para que sea más fácil. Pero aún así, ocupamos que las dudas, que las interpretaciones de los contribuyentes, que tenga certeza de que lo que están diciendo está dentro del contexto Y lógica. legal. También. Sí. O sea, cuando uno le dicen que una computadora tiene vida, no sé, tantos años, y la verdad es que las computadoras sí, sí, pierden una obsolescencia tecnológica muy alta. Sí. Y muchas de las situaciones, Sí. ¿verdad? Un carro tantos años. Bueno, Acordate que eso viene desde 1987 y no se le ha hecho ninguna reforma a eso, no se ha actualizado. O sea, alguien, como te digo, alguien necesita supervisar la gestión de la administración tributaria. Las armas que se le han dado, las herramientas jurídicas, son para que las dirija hacia aquella gente que es defraudadora, a la gente que es evasora. Ah, no, pues entonces la dirigen a los que son contribuyentes, que están cumpliendo con sus obligaciones, y comienzan en ese tratamiento de exprimirlo, digo yo. Y es difícil. Velo fácil. Ahora con el tema de documentos digitales y todo esto, todo lo que es la información, la administración tributaria recibe información de todo el mundo. Te van a hacer una intervención, entonces te piden que el contribuyente les aporte información que ellos tienen. Y la ley 8220 del exceso de requisitos, no existe. ¿Quién? Ponete. Bueno, por eso. Es difícil, ¿me Pero entendés? vamos a ver, esto es. Definitivamente hay que digitalizar todo. Correcto. Definitivamente hay que volver los ojos a la parte a la tecnología, a la inteligencia artificial. Sí. Hay tantas herramientas ahora, Pero Jorge, vémelo así. a la robótica, tanto. Sí, pero verlo así. No solo para el tema de recaudación y control, sino también que es una plataforma de ayuda, Apoyo. apoyo al contribuyente. ¿Qué es administrar? Administración tributaria. El administrador, ¿qué tiene que hacer? Tiene que guiar, tiene que ayudar para que se cumplan con los objetivos. Tiene que ser transparente. Acordate que hay un principio de transparencia y tener en la administración pública. Un solo criterio, no puede ser que cambie. Y tener criterio. un criterio, pero más que todo que sea un criterio Apegado a la legalidad. Y que garantice que en los procesos no se van a transgredir o no se van a respetar los derechos y las garantías del contribuyente. Que muchos están consignados claramente, pero hay otros que están dispersos. Entonces, No, y además, y verlo así. Y esto causa inseguridad jurídica, Jorge. O sea, no solo atenta esto contra el contribuyente, sino contra la economía nacional. sí. Los inversionistas tienen que tener seguridad jurídica para poder poner su capital a trabajar. Definitivamente no hay nada más importante que la confianza. Y la transparencia. Y la transparencia. La transparencia. Y la educación. Y esto es parte de esa transformación, porque no es solo traer un software muy bueno y tener todo el equipamiento y capacitar a todas las personas del Ministerio de Hacienda en la parte tributaria, sino que debe haber una información veraz, transparente, sencilla para los contribuyentes, porque ellos son, porque si no, lo que van a ver
es lo mismo de siempre, la informalidad. Entonces, Correcto. todo el mundo, no, ¿cómo lo querés? Sí, ¿Con factura o sin factura? Sí. No, sin factura. Sí. ¿Cómo va? ¿Para porque qué? de la doble moral, La doble moral esa. ¿verdad? Y la insatisfacción Y la del insatisfacción contribuyente también de a dónde van mis impuestos. ¿a dónde van mis impuestos? Que ese es otro ¿Verdad? problema. Que Entonces, por eso tiene que haber nunca transparencia. el gobierno hace una rendición de cuentas, de dónde van todos los recursos que son importantísimos, ¿verdad? Claro. El impuesto a la gasolina, el impuesto a las casas de lujo, el impuesto de, del marchamo, que es un montón de plata, Correcto. ¿verdad? El IVA y el impuesto a las sociedades. Entonces, si hay 7 impuestos que ya den rendimiento, que son como el 75, casi el 80%, los demás son un montón de impuestos que los debieran de fundir Sí. y pasarlos al IVA. Y ve qué interesante, Jorge, para hablar de lo mismo. No solo es, bueno, que te digo esto, defensa, sino que vos vas a la administración tributaria y no hay, esa educación, no de todos, porque hay excepciones, del funcionario, de ese servicio al cliente, de saber, de respetar el principio de buena fe. Pues llegas ahí y te lo digo por experiencia. Uno es evasor. Así, Vos sos evasor. ese es el principio básico. Sí. Ahí comenzamos a hablar. De ahí llegas y querés solucionar algo, te mandan a 20, 15 oficinas. En distintos edificios. Ahora muchas gestiones que hay que hacerlas a través de una plataforma que tienen ellos, que se llama Travi, trámites virtuales. Pues resulta que, siendo una plataforma tecnológica, solo puedes presentar los procesos en horas de oficina. Ve la clase de servicio al cliente. Haces una consulta y te dicen, mire, es que esa consulta no procede. Vuelva a presentar. Y comienzan a pedirte un exceso de trámites. ¿Y con quién me entiendo? Ese es el otro. Ante esa indefensión, ¿Ante quién me no, defiende? ¿quién me defiende? ¿Con quién me quejo? ¿Verdad? Entonces, desde ahí es fundamental y básico. Tenemos que buscar ese equilibrio para que, bueno, siga existiendo ese espíritu de buena fe. Y el espíritu de buena fe se demostró con el hackeo que se le hizo a la administración tributaria. La gran cantidad de contribuyentes fue y pagó el IVA voluntariamente, haciendo todas las gestiones que había que hacer. Hice todo, bueno, por el deber administrativo, hice las cosas, hice los papelitos porque sí. y eso lo ha reconocido el Ministerio de Hacienda. Bueno, se ve entonces que... Pero espero que ya ahora contrataran a una firma ya importante para que no vuelva a haber otro hackeo, otro ataque Bueno, es que cibernético. vos sabes que los sistemas de la administración tributaria O sea, son muy están obsoletos desde hace Sí, pero no podemos tener décadas. no podemos tener una situación como la que vivimos. O sea, tenemos que aprender esa lección. Por supuesto. Tenemos que buscar especialistas y tiene que haber una oficina que se dedique solo a eso, que no sea política, sino que sea una técnica y que proteja a todas las... Bueno, yo diría que eso debería ser como un instituto o como una entidad gubernamental Sí. separada, porque también le pasó a la caja. Técnica, Le pasó a la caja. no política. Le pasó creo que al MOP también. Con montones de Ah, instituciones. entonces- Hay unas que no cantaron, pero Correcto, vale, correcto, así es. bueno, Carlos, yo creo que una charla importante. Interesante. Siempre conversar con vos es enriquecedor. Vamos a conversar en otra ocasión.
Hay muchos temas. Hay hoy. muchos temas que podemos traer aquí a la palestra, ¿verdad? Interesantes. Y vos estás haciendo, y siempre te lo he reconocido, un gran labor con este programa que es muy visto. Y es, pues, comentar temas actuales que sean de ayuda al país. Sí, gracias.